El aire estaba pesado en la habitación, lleno de ese silencio que solo existe después de una noche interminable. Ludmila estiró los brazos, arqueó la espalda en la mecedora y bostezó profundamente, como si quisiera expulsar el cansancio de todo su cuerpo. ¿Hace cuánto que no dormías así? El viejo por sí solo valdría 3 noches de insomnio. Natalia, sentada a su lado, se rascó los ojos somnolientos. Todo lo que quería era volver a casa, tomar una ducha caliente, cambiarse de ropa, cualquier cosa que la hiciera sentir humana nuevamente. Pero sabía que ni siquiera eso tendría. El día apenas había comenzado y las obligaciones ya se acumulaban como nubes de tormenta. ¿Por qué no nos vamos a dormir?, preguntó, más para sí misma que para su amiga. Ludmila rebuscó en su bolso con movimientos lentos, como si cada gesto pesara 1 tonelada, hasta encontrar el paquete de cigarrillos escondido en el fondo. Encendió uno con manos que le temblaban levemente, respiró hondo y dejó salir el humo con un largo suspiro. Sasa viaja mañana por trabajo. La suegra está en la casa de campo. Los niños se quedan conmigo, explicó mirando la punta encendida del cigarrillo como si contuviera la respuesta a todo. Y no tiene sentido ni siquiera preguntar, añadió, anticipando la respuesta de Natalia. Sé que no debería, su voz se apagó por un momento. 3 meses sin fumar. 3 meses. Y hoy no pude soportarlo. Natalia observó la escena en silencio, su amiga agarrando el encendedor entre sus dedos, su rostro marcado por el cansancio, sus ojos enrojecidos por el llanto. No hacía falta decir nada. Ella entendió. Después de todo, ¿quién podría soportar perder al hombre que la crió, que fue padre y madre al mismo tiempo, que luchó contra una enfermedad implacable durante 2 años seguidos? 2 años de médicos, de medicina, de esperanzas que desaparecieron como arena entre los dedos. Ludmila incluso había pedido un préstamo para llevarlo a Moscú, donde los expertos se limitaron a negar con la cabeza, 1 mes como máximo. Pero él resistió. Obstinadamente, como siempre lo había hecho. Después de todo, él era un hombre de trenes, acostumbrado a guiar vidas por vías seguras. ¿Y Ludmila? Para él, ella era la luz de la ventana que nunca se apaga. ¿Cómo abandonarlo? ¿A quién le dejaré a mi chica?, repitió como si la idea de irse sin ella fuera una traición. Natalia había visto de cerca ese vínculo en los últimos meses, cuando ayudaba con los cuidados. Era una de esas familias que desmentían las matemáticas, solo 2 personas, pero un amor tan grande que podría abastecer a un continente. Ella conocía toda la historia, después de todo, se conocían desde que Natalia tenía 5 años, desde que sus padres cambiaron su apartamento y se mudaron al edificio donde vivía el abuelo de Ludmila. En ese primer encuentro, la chica que entró a la habitación de Natalia era una sombra, delgada, con la mirada baja, las manos siempre cruzadas como si temiera que le quitaran algo. La madre de Natalia, desconociendo el pasado de la visita, los dejó solos para jugar. Ya son grandes, se entenderán, pensó. Pero la comprensión era difícil cuando uno no hablaba y el otro no sabía por dónde empezar. Natalia intentó iniciar una conversación, preguntando por los padres de Ludmila, pero solo recibió silencio como respuesta. El visitante se sentó en la pequeña mesa de estudio, donde estaban esparcidos los lápices de colores y el álbum de dibujos, y permaneció inmóvil, como si ni siquiera respirara. Después de unos minutos de intentos fallidos, Natalia se rindió y volvió a construir su castillo de bloques, abandonado cuando llegó el otro. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Un clic seco y repetitivo. Cuando se dio la vuelta se le heló la sangre, su nueva muñeca, la alemana de pelo sedoso que su padre había traído de su último viaje, estaba siendo decapitada, hilo a hilo, por unas tijeras que Ludmila manejaba con aterradora concentración. Lengua fuera, ojos fijos como en trance. ¿Qué estás haciendo? Natalia se lanzó a tomar las tijeras de las manos del otro, gritando tan fuerte que su madre salió corriendo de la cocina. Ludmila no pudo resistirse. No lo expliqué. Ella simplemente lloró en silencio, hasta que su abuelo apareció para recogerla. Mis disculpas. Encontraré otro igual, dijo el anciano, visiblemente avergonzado. No sirve de nada. Gritó Natalia apretando la muñeca ahora calva contra su pecho, hundiendo sus dedos en los agujeros donde antes había suaves rizos. Esto es especial. Mi padre me lo regaló. En realidad, no se trataba de la muñeca. Fue por la injusticia.
Por primera vez, su madre no la había defendido como siempre hacía cuando ella misma cometía errores. No hubo regaños, no hubo sermones. Solo una mirada lejana, una caricia en el cabello de Ludmila y un murmullo intercambiado con la vecina. Cuando los dos se fueron, la madre de Natalia secó las lágrimas de su hija con un gesto práctico y ordenó: «Ve a lavarte la cara y ven a comer». Hice panqueques. Era su manera, resolver problemas con la comida. Y funcionó. A Natalia le encantaban los panqueques de su madre, aunque fueran raros. Después de todo, Elena, pediatra en una clínica concurrida, apenas tenía tiempo para respirar. «Tengo que cuidar de ti y de medio barrio de niños», bromeó, pero no era una broma. Había escasez de médicos y acabó asumiendo el trabajo de 3. «No van a dejar de enfermarse solo porque no haya nadie que los ayude», dijo exhausta cuando llegó a casa y estiró las piernas en el pasillo, pidiéndole un vaso de agua a su hija. Natalia llevaba el vaso con ambas manos, agitándolo para no derramarlo, y observaba a su madre beberlo como si fuera la última gota de vida. Cuando sus pequeños dedos acariciaron el rostro cansado de Elena y ella finalmente sonrió, la niña supo, todo estaba bien. Después de devorar los panqueques, la ira se desvaneció. Natalia no sabía guardar rencor. Ni siquiera cuando saca de la guardería, se tiraba las trenzas por enésima vez, hacía una mueca, agitaba el puño y 5 minutos después lo llamaba para jugar. Terminando el cacao, limpiándose la espuma del bigote con la cuchara, preguntó: «¿Por qué estás triste, mami?». Elena se secó las manos con el paño de cocina, suspiró y se sentó a la mesa. «Ludmila, te duele», dijo pasando los dedos por el cabello de su hija. «Ella no quería hablar conmigo, no quería jugar contigo. Pero entiende, hija mía, ella no habla con nadie. Ni siquiera con su abuelo». Natalia jadeó. «¿Cómo esto? Está enferma». O mejor dicho, Elena vaciló. «Sus padres se han ido, Natalia. En un accidente automovilístico. Estaba durmiendo en el asiento trasero y la echaron. Sobrevivió. Ellos no». La niña intentó imaginarse, su madre al lado de su padre, en un coche y de repente. No pudo. Se bajó de la silla y abrazó a Elena con tanta fuerza que su madre gimió. «Estoy aquí», susurró Elena acariciando el cabello de su hija, mientras los deditos de Natalia se aferraban a un mechón suelto de su moño. «No voy a ninguna parte». Estuvieron así por mucho tiempo, hasta que Natalia se liberó, fue al dormitorio y regresó con la muñeca mutilada y las tijeras. «Mamá, ¿puedo traer tu revista?». Elena arqueó las cejas sorprendida, pero no dijo nada. Le entregó la última edición de Burda y sin decir palabra, abrió la puerta del apartamento. Del otro lado apareció el abuelo de Ludmila, confundido al ver a Natalia pasar junto a él con determinación. «Que lo intenten de nuevo», preguntó Elena en voz baja, llevándose un dedo a los labios. Natalia no lo dudó. Abrió la puerta de la pequeña habitación de su amiga y, ignorando la mirada sospechosa de Ludmila, arrojó la muñeca en sus manos. «Aquí». Luego abrió la revista en el suelo, la hojeó hasta encontrar una foto de una mujer de corte moderno y señaló: «Mira, lo entiendo. Querías hacerle ese peinado, ¿no?». Ludmila se quedó helada, sosteniendo la muñeca como si fuera un frágil tesoro. «Sí», murmuró. «Entonces se acaba», dijo Natalia, dando palmaditas en el suelo a su lado. «Solo cortó la mitad. Hagámosla hermosa». Ludmila vaciló y sus dedos temblorosos aferraron las tijeras. La muñeca, ahora con los mechones desiguales colgando como hojas secas, parecía mirarla con desaprobación. Natalia, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, empujó la revista hacia su amiga con un gesto firme. «Vamos, no es tan difícil. Mi madre siempre decía que las niñas deberían ser hermosas». Imitó la voz severa de Elena, redondeando sus labios de forma exagerada. «Pero ¿dónde está la belleza si el peinado ni siquiera existe? Termínalo pronto o me iré». Un suspiro casi imperceptible escapó de los labios de Ludmila, tan bajo que Natalia apenas lo escuchó. Pero el clic de las tijeras cortando el aire fue suficiente. Los dos se sumergieron en la tarea, sus movimientos previamente vacilantes ganaron confianza con cada hilo que caía al suelo. Los restos de peleas y lágrimas se evaporaron como humo, disueltos en la concentración de transformar ese desastre en algo, cualquier cosa, que pudiera llamarse estilo.
Al otro lado de la puerta entreabierta, dos pares de ojos adultos se encontraron en silenciosa complicidad. Un dedo se secó una lágrima rebelde, otro escondió una sonrisa temblorosa detrás de su mano. Cerraron la puerta con cuidado como si tuvieran miedo de romper el hechizo de ese momento, y se alejaron sin hacer ruido, cada uno fingiendo no haber visto la emoción del otro. Así comenzó la amistad entre Natalia y Ludmila. La muñeca a la que despeinaban de tal manera que Elena reía hasta que le dolía el estómago cada vez que intentaba identificar un mechón de pelo en su cabeza rapada, ocupó un lugar de honor en la cocina de Natalia. Sentada en un estante especial con un torcido sombrero rojo, obra maestra de Ludmila, que un día decidió que la moda de los atajos había pasado, la muñeca observaba todo con el aire de una reina destituida. Cada vez que Ludmila se sentaba en su rincón favorito, entre el frigorífico y la mesa, para tomar el té con su amiga, sus ojos se volvían hacia el estante. ¿No deberíamos comprarle una peluca?, preguntó soplando el vapor de la taza gigante que le servía Natalia, siempre llena hasta el borde. De ninguna manera. Natalia empujó la taza de té verde hacia su amiga, con un gesto que no admitía respuesta. Bebe Vodokliok y deja en paz nuestro pasado. Ludmila estaba a su lado cuando la madre de Natalia se fue. Natalia estaba en el 5º mes de embarazo, y hasta el último momento le ocultaron la verdad, el infarto masivo, la ausencia repentina. Cuando su marido, escogiendo sus palabras con el cuidado de quien manipula vidrio quebradizo, finalmente se lo dijo, Natalia se derrumbó. Él la atrapó antes de que cayera, pero no contestó el teléfono. Corrió hacia la puerta de los vecinos, llamando a Ludmila a todo pulmón. ¿Qué podrían hacer los extraños en esa situación? Nada. Ludmila, sin embargo, para quien Elena se había convertido en familia con el paso de los años, no dudó. Le dio a Natalia 2 inyecciones con manos firmes y luego se sentó a su lado toda la noche, acunándola en sus brazos como si fuera una niña. Su voz era un murmullo constante, suave como el sonido de las olas. Natasenka, el niño también llora. Eres malo y él es malo. Calmémonos, ¿vale? Los ojos de Natalia, reducidos a estrechas rendijas por el llanto, parpadearon a contraluz. Ni siquiera quiere conocerlo, sollozó. Pero ella sabía que él existía. Ludmila apretó con fuerza los dedos de su amiga. Entonces no le hagamos daño, ¿verdad? ¿Qué opinas? Años más tarde, Natalia nombró a su primera hija en honor a su madre, Elena. El segundo lleva el nombre de su amiga, Ludmila. Voy a tomar otra liuska, dijo, meciendo a su ruidosa hija en su regazo, mientras la risa se escapaba entre las lágrimas. ¿Qué liuska? Nada. Ludmila tomó a su ahijada de los brazos de Natalia con cuidado, como si fuera porcelana. Ella es un ángel. Mira esas pestañas. Miden kilómetros. Suspiró dramáticamente. Prepara tus escobas, mamá. Tendrás que ahuyentar a los pretendientes desde una edad temprana. ¿Por qué asustar? Natalia fingió estar indignada, pero sus ojos brillaron. Ludmila, que tras la muerte de su abuelo ya no tenía parientes vivos, nunca se consideró sola. ¿Cómo podría? No tuvo hijos propios, es cierto, pero sí los de Natalia, y los amaba como si fueran su sangre. Devolvía los besos húmedos de los niños con exagerado cariño, gastaba fortunas en regalos y juguetes hasta que Natalia se quejaba. Será mejor que te compres un vestido nuevo o unos zapatos. Así que nunca me casaré contigo, Lius. Y no es necesario, respondió Ludmila secándose las manos en el delantal. He estado en esa boda antes. No es gran cosa. De hecho, su matrimonio había sido tan rápido que apenas tuvo tiempo de entender de qué se trataba. Conoció a Valerie en el hospital donde trabajaba. Un joven y prometedor cirujano, se convirtió en objeto de suspiros de todo el personal, desde las enfermeras novatas hasta la anciana señora de la limpieza, la babushka Masa. No perdió el tiempo, al cabo de 2 meses ya estaba de rodillas ofreciéndole un anillo a Ludmila. Es por el apartamento, susurraban la gente en los pasillos, pero se callaron tan pronto como apareció Ludmila, levantando las cejas con desdén. Escuchó los comentarios, pero no les prestó atención. Déjalos hablar. Ella estaba feliz. Pero la felicidad duró poco. Poco después de la boda, Ludmila empezó a notar cosas extrañas. Sus horarios de trabajo nunca coincidieron con los de Valerie, y cuando regresó a casa se encontró con un desorden, objetos fuera de lugar,
un olor a perfume que no era el suyo. Cuando ella le preguntó, él simplemente la abrazó, besándola en la nariz con una sonrisa burlona. ¿Qué es esto, Zaika? Estás imaginando cosas. Solo te amo, solo a ti. Todo terminó de forma ridícula y patética. Después de un turno particularmente agotador, Ludmila llegó a casa soñando con un baño caliente y algo comestible. Tiró su abrigo sobre el sofá, buscó las llaves en su bolsillo y se quedó helado. De sus dedos emergió un trozo de encaje rojo sangre, el color que Natalia llamaba pasiones fatales. Valerie, que se disponía a marcharse, empezó a balbucear excusas tontas, pero se detuvo en medio de la habitación, hipnotizado por la carcajada de Ludmila. Las bragas volaron por el aire y colgaron del candelabro, ondeando como una bandera de derrota. «¿Tienes histeria?», intentó Valerie, pálido. ¿Histeria? Ludmila se arrancó el rastro de lápiz labial de la cara con el dorso de la mano, tiró la bata al suelo como si estuviera ardiendo y se puso unos vaqueros y una camiseta con movimientos bruscos. «Cuando vuelva, quiero que te hayas ido». Natalia abrió la puerta antes de que Ludmila llamara. Sin preguntas, le dio un tranquilizante y la acostó en la cama como a una muñeca de trapo. «Entonces hablaremos». Horas más tarde estaban en medio de la sala de Ludmila, mirando las bragas rojas que bailaban en el candelabro. Natalia se frotó la barbilla pensativamente. «¿Sabes? Una vez leí que es necesario colgar bragas rojas de la lámpara de araña». «¿Para qué?» «Para atraer no sé qué. Hace que los deseos se hagan realidad, creo». Ludmila alzó una ceja. «¿Bragas?» «Sí, solo hay un detalle». «¿Cuál?» «Tiene que ser tuyo». Un silencio. Entonces los dos se echaron a reír tan fuerte que el marido de Natalia, Sasa, apareció en la puerta sobresaltado. «Chicas, ¿quieren agua? ¿O algo más fuerte?» Ya asustaron a todo el barrio. Ludmila no lloró mucho por aquel amor fallido. ¿Qué sentido tenía llorar algo que en el fondo nunca había existido? Había amado a Valerie, o eso creía amar, pero él ni siquiera la había conocido. Como decía su abuelo, habían navegado por aguas diferentes, y probablemente en direcciones opuestas. Muy diferente había sido el amor del abuelo por su abuela. Ludmila nunca había conocido a Zinaida Konstantinovna, había muerto mucho antes de que naciera Ludmila, pero la mujer sonriente con la larga trenza, en la foto amarillenta en la pared de la oficina de su abuelo, le era tan familiar que parecía haber estado siempre allí. Mikhail Ivanovich hablaba tan a menudo de su esposa que Ludmila imaginó que su abuela se había marchado hacía poco, dejando en el aire un olor a pan recién hecho y a lavanda. «Ella me sostuvo en este mundo, Liusenka. Ella y su amor». Su voz se volvió ronca, sus ojos distantes. «Fui a misiones y supe que ella estaba en el banco, esperando, orando. Incluso cuando no podía, oraba. A su manera. Y funcionó. Regresé a pesar de todo». «¿Y cuándo se fue, abuelo? ¿Cómo lograste continuar?» «No continué. Sobreviví. Hasta que llegues». Ludmila tiraba las bragas de otras personas a la basura con disgusto, mientras ordenaba la casa con movimientos bruscos. «No genta, ¿eh?», murmuró amargamente. «Ya no lo soy, abuelo». Habían pasado 6 meses desde aquella noche y Natalia empezaba a preocuparse. Liusia de repente le recordó a esa niña concentrada que cortaba el aire con unas tijeras alrededor de la cabeza de una muñeca, como si pudiera eliminar su propia desgracia. Pero cuando Liusia vio al anciano en la camilla, traído en medio de la noche, Natalia sintió un escalofrío. El parecido era aterrador, el mismo rostro que Mikhail Ivanovich, como si el tiempo simplemente hubiera arañado unas cuantas líneas más en la piel. Liusia palideció. Y no era de extrañar. El hombre que yacía inmóvil en la camilla parecía una copia envejecida y enferma del abuelo que había perdido. Por un momento le temblaron las rodillas, pero la voz áspera de Natalia la hizo regresar: «No te atrevas a derrumbarte. Está mal, muy mal. No sé si podremos salvarlo». La noche fue larga, tensa, pero el anciano resistió. Ahora todo lo que podía hacer era esperar, observar y desear que su ya cansado cuerpo encontrara la fuerza para luchar. Natalia conocía bien ese tipo de pacientes. Los años en el hospital le enseñaron que la voluntad de vivir, o la falta de ella, a menudo dictaba el resultado.
A veces traían a un hombre robusto, aparentemente fuerte, que se volvía hacia la pared y se dejaba desaparecer, indiferente a cualquier esfuerzo. Mientras tanto, en la cama de al lado, una viejecita con un electrocardiograma que no prometía nada se levantaba en una semana, solo porque su marido aparecía cada mañana con ollas de caldo y bolas de masa al vapor, susurrando: «Ninotechka, una cucharada más para mí. Necesitas fuerzas». Natalia suspiró. «Dame un poco también». Extendió la mano hacia el paquete de cigarrillos, pero Liusia la sostuvo. «Ni lo pienses». «Entonces tú tampoco fumas», respondió Natalia, mirando el cielo que se oscurecía. «Vámonos antes de que llegue otra tormenta». Anoche fue suficiente. Bajaron corriendo las escaleras, pero Liusia saltó a un lado, dejando escapar un grito agudo cuando una figura peluda apareció detrás de los arbustos. Natalia, que había tenido miedo de los perros desde que era niña, se quedó paralizada. Liusia, recuperándose del susto, se colocó frente a su amiga, bloqueándole la vista al animal, y ordenó con firmeza: «Fuera de aquí, Barmaley». El perro, grande y peludo, los miró con curiosidad, pero no se movió. No gruñó, no mostró los dientes, se quedó quieto con las patas separadas y la cabeza ligeramente inclinada, como si intentara entender a esas dos mujeres. Una de sus orejas caía inerte sobre su cuello, mientras que la otra se erguía rígidamente, dándole un aire divertido y melancólico a la vez. Liusia no pudo evitar sonreír. Rebuscó en su bolso y sacó el sándwich que le había sobrado de la noche intacto, porque las prisas en el hospital no le habían dado tiempo para comer. «Entonces te deseo buena suerte». Natalia la miró confundida. «¿Qué? ¿Se olvidó?» Liusia señaló al perro. «En el tocadiscos de tu abuelo había un dibujo de un perro así. Pero este es más grande y peludo». El animal no se movió. Se removió un poco en su asiento y finalmente se sentó, estirando su cola esponjosa en el suelo como si fuera una alfombra. Natalia se asomó por encima del hombro de su amiga. «Liusia, ¿crees que me va a comer?» «No sé». «No parece tener hambre», respondió mirando el sándwich que el perro ignoraba, «aunque te ves tan apetecible que hasta yo lo pensaría dos veces». Natalia le dio un codazo. «Chica divertida». «¿Oh sí? Espera a tener 2 hijos y luego veremos si no quieres posponer la dieta también hasta el lunes». Liusia se rió y esquivó cuando Natalia intentó defenderse. El deseo de adelgazar siempre perseguía a su amiga tan pronto como iban de compras. Después de ganar 2 tallas extra tras el embarazo, Natalia insistía en ponerse faldas y pantalones de su antigua talla, refunfuñando mientras luchaba con la cremallera, mientras Liusia se burlaba de ella. «Consigue tu talla, mujer testaruda. Tráelo aquí, mocoso. Sigue igual, un palo. Al menos tengo curvas a las que agarrarme», respondió Natalia, mientras Liusia se divertía, sabiendo que ese lunes nunca llegaría. En verdad, no había nada que perder. Natalia siempre había sido delgada, y después de sus hijas había florecido de una manera que hacía que su marido, Sasa, frunciera el ceño de celos cada vez que alguien se giraba para mirarla. El perro, al observar el juego, se alejó un poco, pero no se apartó del camino. Una ambulancia pasó rápidamente junto a ellos, casi rozándola, pero el animal ni siquiera parpadeó, simplemente permaneció atento, como si evaluara la escena. Liusia echó un vistazo rápido al equipo que tranquilamente estaba descargando a otro paciente y luego ordenó: «Vamos, Barmaley. Sal de ahí, tenemos que irnos». Natalia tenía niños esperando en casa, y Liusia, bueno, Liusia también tenía sus razones para no querer quedarse. «Yo también necesito irme». Pero el perro no se movió. El conductor de la ambulancia, un hombre mayor con bigote gris, bajó del vehículo, se abotonó el abrigo y murmuró: «Mira, todavía está aquí». Ambos se giraron al mismo tiempo. «OMS. El perro. Es del viejo que trajimos anoche». Liusia y Natalia intercambiaron una mirada. «¿De ese viejo?» «Eso». Siguió ladrando dentro de la ambulancia y luego corrió detrás de nosotros todo el camino. Por suerte no llegamos muy lejos. Liusia miró al perro con otros ojos. «¿Y ahora, Atiko? ¿Qué hago contigo?» El animal se negó a seguirlos, volviendo a esconderse entre los arbustos. Apoyó la cabeza sobre sus patas y dejó escapar un suspiro tan profundo que Liusia no pudo evitar sonreír con tristeza.
está bien, no sufras. Su dueño mejorará. Y de repente se le ocurrió una idea. Sacó su celular del bolsillo. ¿Sabías algo? Grabemos un vídeo para él. Para que sepa que estás aquí. El perro observó con recelo la caja mágica en las manos de Liusia, pero no se resistió. Filmó unos segundos, guardó el teléfono y preguntó. ¿Y tú qué comes, Barmaley? Porque la dieta hospitalaria no incluye comida para perros. Al día siguiente, Liusia encontró al perro en el mismo lugar. No necesitabas quedarte ahí mojándote, tonto. Desenvolvió el paquete que había traído, carne cortada en trozos y colocada en un plato de cartón desechable. Come, vete. Entonces le mostraré a tu dueño lo bien que estás comiendo. De esa manera, él no se preocupará por ti, ¿vale? El perro la escuchó atentamente y luego empezó a comer. Con una delicadeza que la dejó con la boca abierta. ¡Guau! Eres un aristócrata, ¿eh? Liusia suspiró. Mira, querida. Hoy no te quedas aquí. Se pronostica lluvia durante toda la semana y ya hace frío. Pongámonos de acuerdo así, vivirás conmigo por ahora. Soy una chica sola, necesito protección. Serás mi guardaespaldas. El perro no respondió, pero tampoco gruñó cuando ella extendió la mano y lo acarició suavemente. El dueño de Barmaley, o mejor dicho Kirill Petrovich, dormitaba cuando Liusia entró en la habitación. Kirill Petrovich, vine por él. Liusia se presentó. Debes recordarme. El anciano abrió los ojos confundido. Sí, por supuesto. Mira lo que tengo para ti. Acercó su teléfono celular. Una sonrisa tímida iluminó el pálido rostro del hombre cuando vio al perro. Gris. Barmaley. ¿Cómo es? Preguntó Liusia. ¿Cómo lo llamas? No importa, murmuró. Es mi perro. El único ser vivo que se preocupa por mí. Kirill Petrovich, escucha, interrumpió Liusia antes de que pudiera moverse. Ha estado afuera, debajo de tu ventana, desde anoche. Y hace frío. Pero si lo preguntas, creo que vendrá conmigo. ¿Qué? ¿Por qué? El anciano intentó levantarse alarmado. Liusia, porque una chica linda como tú querría molestarse con esto. ¿Cómo esto? Ella arqueó las cejas. Tiene frío, está mojado, solo. Y estás preocupado. Como médico no puedo permitir esto. Él se queda conmigo hasta que te mejores. Solo dime qué come, cómo lo cuidas. Porque, mira, yo nunca he tenido perro. Nunca he tenido un perro, así que no tengo idea de qué hacer con él. Liusia frunció el ceño, como si solo entonces hubiera recordado algo. Oh. Él no muerde, ¿verdad? En el vídeo que había grabado en la habitación del hospital, el perro observaba todo atentamente, luego se sacudía, se levantaba y seguía a Liusia, girando la cabeza a cada paso para mirar hacia la ventana de la sala. No te preocupes, volverá pronto. Deberías ver lo feliz que se puso cuando entendió que estabas bien, dijo, mientras el animal, ya en su apartamento, se recostaba en la improvisada cama, todavía mirando hacia la puerta como si estuviera esperando a su dueño. Durante las siguientes 2 semanas, cuando no estaba de servicio, Liusia iba al hospital por la mañana o pasaba por la sala de Kirill Petrovich después del trabajo. Sacó su celular del bolsillo y preguntó con una sonrisa, ¿cómo te sientes hoy? Yo grababa la respuesta, se la mostraba a Barmaley en casa y le preguntaba en tono de broma, desnúdate más tranquilamente, de lo contrario despertarás a los hijos de Natasa. Hay que tener algo de sentido común. La víspera del alta, Kirill Petrovich le entregó a Liusia las llaves del apartamento y le pidió que fuera allí a recoger sus cosas. Me llevaron en pijama, tal como estaba. No quiero asustar a la gente en la calle con mi apariencia, explicó mientras guardaba las llaves en su bolsillo, imaginando ya lo que se encontraría. La pequeña cocina estaba desordenada pero no sucia. Liusia suspiró, se arremangó y comenzó a lavar el piso de la cocina cuando escuchó el timbre. ¿Quién es? Preguntó abriendo la puerta a un joven que la miró sorprendido, como si no hubiera esperado verla allí. Barmaley, indiferente a la visita, continuó acostado en su cama, y fue entonces cuando Liusia comprendió, el perro conoce a este niño. Entonces no es extraño. Soy Liusia, se presentó como si el nombre lo explicara todo. ¿Y tú?
Sergei. Soy alumno de Kirill Petrovich. Es mi asesor y también un gran amigo de mi padre, respondió con la voz llena de preocupación. ¿Dónde está? Intenté llamar, pero nadie respondió. Acabo de regresar de un viaje de trabajo y no lo encontré en casa. Liusia se cruzó de brazos y lo estudió con atención. Antes de contestar, dime, ¿quién eres? Tu alumno, como dije, insistió Sergei confundido. Teníamos una cita. ¿Qué pasó? Nada que una visita por la tarde no pueda solucionar, sonrió evasivamente. Mañana sale del hospital. Si quieres verlo, preséntate alrededor de las 6. Está en casa. ¿Salir mañana? Sergei frunció el ceño. ¿Y quién lo va a recoger? No tiene a nadie. Sí lo hay, Liusia se ajustó el pañuelo en el pelo y ya se despidió. A mí. ¿Y tú si quieres ayudar? Kirill Petrovich fue dado de alta a la mañana siguiente. Liusia, que había llegado temprano a su turno, lo saludó con la mano en la puerta del hospital y prometió pasar al día siguiente para llevar a Barmaley a caminar. Y un año después, en un salón iluminado por candelabros que refractaban la luz como diamantes, Kirill Petrovich se acercaría a su novia con la elegancia de otros tiempos. Inclinaba la cabeza en una reverencia formal y, extendiendo la mano, invitaba a Liusia a bailar. Sergei, a su lado, retrocedía con una sonrisa irónica y amenazaba a su mujer con el dedo. Estoy celosa. ¿Celoso de quién? Ella respondía, echando la cabeza hacia atrás riéndose. ¿De Barmaley, ahora? Y luego hacía una reverencia tan exagerada en respuesta a la invitación de Kirill Petrovich que el fotógrafo, encantado, chasqueaba sin parar. ¡Qué bonito! ¡Qué pose! Más tarde, Natasha llevaría a Liusia a un rincón, lejos de la música. ¿Viste eso? Susurraba con los ojos brillantes. Esa superstición realmente funciona. ¿Qué superstición? Liusia fingía no entender. El del candelabro, tonto. Haz el bien, volverá a ti. Si no hubiera atrapado a Barmaley ese día, no habría conocido a Sergei. Ni siquiera he conseguido otro abuelo al que pueda llamar mío, añadía Natasha, apretándole el brazo. Ese Kirill Petrovich tuyo es bueno para el alma, Lucia. Nunca te había visto tan en paz. Y Liusia, mirando el cielo rosado del atardecer, lanzaba un beso al aire. Lo sé. Y no lo dudo lo más mínimo.